Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que de todas formas podéis seguir a través de otras redes sociales como X, LinkedIn, Twitch o también posteriormente en formato podcast, en formato audio. En este directo vamos a hablar sobre mercados financieros y más en particular sobre una circunstancia que se ha producido durante los últimos días, al menos en la bolsa estadounidense, que es que los diversos índices, el Nasdaq, el Standard & Poor's, han marcado nuevos máximos históricos. Y eso, claro, nos lleva a plantearnos dos preguntas. La primera, ¿cómo es posible que con todo el entorno tan enrarecido que tenemos ahora mismo, pues guerras, tipos de interés en Estados Unidos que no bajan lo que a muchos les gustaría que bajaran, guerra comercial, déficit público, más o menos estructural y consolidado? ¿Cómo, combinando todo esto, llegamos a la conclusión, o los inversores llegan a la conclusión de que la bolsa está barata y de que hay que seguir comprando? Y la otra pregunta, en parte derivada de la anterior, es si este es un buen momento para invertir en bolsa o, dado que ha marcado máximos históricos, quizá, no lo sé, debiéramos quedarnos fuera y mirar otro tipo de activos. Sobre estas cuestiones es sobre las que vamos a hablar con dos personas que ya han estado en otras ocasiones en este canal, también para tratar temas de mercados financieros. En primer lugar tenemos a Domingo Soriano, periodista económico y también profesor de economía. ¿Qué tal, Domingo? Bienvenido. ¿Qué tal, Rayo? Un placer tenerte por aquí, como siempre. Y Sí. también hemos traído a Che Cabello, que es profesor de Economía Aplicada en la UMA. Bienvenido, Che. Bien hallado. Muchas gracias, Juanra. Los dos forman además parte del equipo, del grupo, de la Academia de los Locos de Wall Street. Y los hemos convocado para hablar sobre este tema y también porque ahora mismo están en el periodo de matriculación de la sexta edición de un curso del que ya hemos hablado en otras ocasiones en este canal, que es invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Sexta edición, han pasado más de 2.000 alumnos ya a lo largo de estos últimos 3 años por este curso. Antes de empezar a hablar sobre los temas que hemos comentado y que son muy relevantes para el inversor, comentadnos brevemente en qué consiste este curso, a quién va dirigido y qué pueden aprender de él. Bueno, el curso es un curso que va dirigido, evidentemente, a todo el mundo, pero especialmente a aquellos que quieren iniciarse en los mercados, en el mundo de la inversión y del ahorro. Yo creo que el curso trata de dar una panorámica global sobre lo que es la inversión y el ahorro en todo tipo de activos. Tratamos mucho, la parte más importante del curso, el número de semanas, es bolsa, pero tratamos evidentemente renta fija, inversión inmobiliaria, productos para la jubilación, materias primas, Bitcoin. Y también yo creo que además es la parte que más ha ido creciendo en el último año, en las últimas ediciones, es la parte de construcción de una cartera, ¿no? No solo plantear los productos de forma separada, sino construir una cartera. Y bueno, pues ahí, como decías, esta es la sexta edición. Yo creo que está siendo un curso de muchísimo éxito, mucho más del que yo me imaginaba al principio, aunque la verdad es que nos ha quedado un curso, no está bien que yo lo diga, pero muy completo. Y yo siempre digo, el curso tiene 3 patas, ¿no? Una pata que serían las clases en directo que damos nosotros, pues doy yo, da Che, da Luis Fernando Quintero, Manuel Llamas. Luego una segunda pata que son clases en directo, algo parecido a este tipo de encuentros, solo que ahí nos dedicamos a responder las preguntas que nos hacen los alumnos, y una tercera que son una serie de expertos, de colaboradores que, bueno, pues hemos ido reclutando en estos años, pues tú mismo, que tienes 2 clases sobre lo que es el interés, sobre lo que es el dinero, espectaculares, pero bueno, pues 2 semanas, Domingo, 2 semanas. Sí, o sea, no 2 secciones, sino dos minicursos, digamos. 2 minicursos, 2 asignaturas espectaculares. Y luego tenemos pues clases de Bastos, de Juan Huerta de Soto de Cobas, de Álvaro Guzmán de Lázaro de Advalor, de Iván Martín de Magallanes. Digo estos nombres porque quizás sean como los gestores más conocidos, son algunos de los mejores gestores de España, pero Emérito Quintana, si me pongo a dar todos los nombres, pues no acabo. Yo aconsejo a todo el mundo que eche un vistazo, porque yo siempre digo, solo las clases de esos colaboradores ya merecen la pena todo el curso. Y, cuidado,
Javier Milei, que es verdad que fue profesor del curso cuando no era presidente, lo esperábamos, pero no era presidente, y claro, ahora ya es como una especie de boom, parece que es como, no podemos hablar del curso sin decir que tenemos de profesor a Milei. Pues sí, también Javier Milei, en una clase de 1 hora sobre temas de inversión, de ahorro, de crecimiento económico. Yo creo que es una clase que todo el mundo dice que sorprende, porque además empieza como muy profesional y luego se va metiendo... va bajando un poco el nivel, digamos, para acercarse a ese alumno que está llegando, y es una clase preciosa de Javier Milei que también recomiendo a todo el mundo. Así que, pues, yo creo que estamos muy contentos y espero que... Yo creo que a todos, la mayoría de los... Bueno, la mayoría, la verdad es que las calificaciones de los alumnos que lo hayan hecho son excepcionales y yo animo a los que les interesen estos temas y estén empezando y digan, oye, ¿cómo me meto esa primera entrada en temas de inversión de ahorro? Pues que le echen un vistazo al índice, a los profesores, a las materias. Yo creo que les va a interesar mucho. Porque tú lo has dicho, no es para los que están empezando y para llegar a un nivel, digámoslo así, intermedio. Sí, eso es. O sea, la idea es que, sobre todo, llegar al nivel de permitirte entrar en los mercados, en todo tipo de mercados, por eso digo todo tipo de activos, con seguridad. Ese miedo que hay mucha gente, y sobre todo en España. A mí me da mucha rabia la cantidad de gente que hay en España que dice, no, yo soy muy ahorradora y hace un trabajo de hormiguita todos los meses, pero luego tiene el dinero en una cuenta corriente o en un depósito. Y digo, pues que entonces, o sea, no es que no te sirva de nada, está bien ahorrar, pero es que me da miedo, es que no conozco los productos. Pues en el curso tratamos de ponérselo muy sencillo a esa gente. Y a los que están empezando y ya saben un poquito más también, ¿no? Digamos, esa gente que dice, no, yo sé un poquito, pero me gustaría construir una cartera de forma estable, una cartera razonable, una mirada además sin hacer locuras, cuidado. Si alguien me está viendo y piensa, ¿me vas a decir cómo hacerme rico en 3 meses? No, eso es lo que te ofrecen el 90% de los cursos en Internet. Nosotros no ofrecemos eso. Se llama invertir con cabeza y ganar a largo plazo. Nosotros lo que queremos es construir un patrimonio, empiece siendo pequeño, que vaya poquito a poco creciendo hasta ser sustancial, de forma sólida, estable, con seguridad y sabiendo lo que hacemos. Yo creo que ese es un poco el sello distintivo del curso, es ese. Frente a las promesas de hazte rico en 6 meses, nosotros decimos no, construye un patrimonio sólido con el que te sostenga y que te permita mirar la vida de otra forma a largo plazo. Y yo creo que eso sí que, aunque solo sea por esa nómina de colaboradores espectacular, pues sí que más o menos lo vamos consiguiendo. Estaba viendo ahí al profesor Bastos que tiene 2 clases sobre lo que es el ahorro y la visión a largo plazo, que son una auténtica delicia. Es que, bueno, el profesor Bastos es una delicia siempre, pero en estos temas es maravilloso oírle hablar. Estamos hablando de un curso online, por tanto se puede matricular quien quiera desde donde quiera, que empieza en apenas 2 semanas, el 14 de julio, que dura 6 meses con toda la estructura que ha expuesto Domingo, con temas, pues, finanzas personales, dinero e interés, que es el cursillo que doy yo, renta variable, renta fija, inmobiliario, jubilación, las clases magistrales y la semana de prácticas, y que tiene un precio de en pago único de 844 euros. Lo que pasa que los que estéis viendo este directo y os queráis apuntar, pues encontraréis en la caja de descripción de este vídeo y también en el comentario destacado, si no lo estáis viendo en directo, no solo la dirección del curso para que podáis obtener más información, sino una serie de códigos que os rebajarán el precio de la matrícula en un 20%. Se quedaría en pago único, por ejemplo, en 676 euros. O sea que si queréis, si estáis verdaderamente interesados en cursar este curso, pues aprovechad el código porque, bueno, un 20% ya es un pequeño ahorro inicial para ir capitalizando, ¿no? Exacto. Pues no sé si queréis añadir algo más sobre... Bueno, 10 segundos que la gente yo sé que se pone nerviosa. Vamos a hablar del tema. Simplemente 3 novedades en esta edición. Una asignatura de fiscalidad con Marc Urgell, me imagino conocidísimo, de Spain Fortuna y el abogado de los youtubers. A veces es un poco injusto decir esto de Marc porque es mucho más, además, un tipo fantástico. Una clase extra de finanzas personales con Memorias de Pez, también una cara muy, muy conocida, y la introducción a una comunidad inversora que se llama Destino Maja, que todos los que hagan el curso tendrán incluido en el precio del curso esa permanencia, esa pertenencia a Destino Maja hasta final de año, completamente gratis. Esto que ponemos ahí. Con lo cual, esas 3 novedades y todo lo que hemos dicho siempre, todo lo que se ha hecho en las ediciones anteriores está en el curso
Y bueno, pues mira, aquí hay uno que dice, estoy haciendo el curso, es una pasada, lo recomiendo. Pues yo ya lo he dicho, los testimonios de los alumnos para nosotros son la mejor publicidad. Sí, Muy bien, pues, yo perdona, quería añadir que es el curso que hemos proyectado para aquel, o sea, el que nos hubiera gustado a nosotros tener cuando salíamos de la universidad, y si no es después de la universidad, cuando empezamos a trabajar o cuando ya tenemos los niños. Es decir, es que cualquier momento es bueno para ponerse al día y cambiar el chip, ¿no? Y de alguna manera este curso lo que te hace es, pues, ahorrarte muchísimo tiempo de aprendizaje, porque esto lo hemos aprendido nosotros, ¿verdad, Domingo? Mucho más lento de lo que nos hubiera gustado, porque cuanto antes empieza esa N de la capitalización compuesta, empieza a funcionar, y si tardas, pues consigues menos, ¿no? Entonces, es el curso que nos habría encantado haber tenido cuando empezábamos nosotros. muy bien, pues vamos a hablar sobre el tema que nos convocaba y en el que además también podéis pues aplicar parte de los conocimientos que el alumno puede obtener en este curso. Mercados financieros y más en particular mercado bursátil. Después de un año muy turbulento, durante los últimos días los principales índices estadounidenses han marcado máximos históricos, han revertido toda la caída y llegó a ser bastante profunda que se produjo durante la primera parte del año. ¿A qué lo atribuís? Porque, claro, si uno mira el panorama no está despejado, ni mucho menos. Tenemos varios conflictos bélicos, algunos muy calientes, otros que se han enfriado pero que se pueden reactivar y, por tanto, incertidumbre incluso en cuál puede ser el precio del petróleo a medio o largo plazo. Tenemos unos tipos de interés en Estados Unidos que siguen bastante altos y una resistencia por parte de la Reserva Federal a bajarlos significativamente. Tenemos también un déficit público que Trump prometió que iba a reducir, pero que en cambio se mantiene muy alto y probablemente siga creciendo. Y tenemos también una guerra comercial que, aunque se está llegando a acuerdos comerciales, hoy mismo se ha anunciado el acuerdo con China, son acuerdos que van a dejar el comercio internacional más restringido y más plagado de aranceles de lo que estaba antes de empezar todo este proceso. Entonces, con todo esto, ¿cómo se explican estos máximos en bolsa? Pues has hecho una pregunta muy complicada, porque efectivamente todo lo que acabas de enumerar está pasando y todo es negativo. Es decir, es curiosísimo cómo la bolsa se ha recuperado de una forma, yo diría, muy rápida. Pero yo me gustaría hacer un comentario general, ¿no? Porque yo creo que es atribuible a un tema psicológico y a un tema de información bursátil y a un tema de cambio de paradigma en la bolsa. Y es que yo vengo observando desde hace tiempo que todas las caídas se recuperan muy rápido. Pero no es esta sola, es que con el COVID pasó algo muy parecido y antes también. Entonces, parece como que los inversores y todos los agentes económicos que intervenimos en el mercado bursátil no queremos perdernos nada. En cuanto que hay la más mínima posibilidad de que repunte, nos apuntamos al carro y eso hace que rápidamente nos recuperemos. Es una explicación un poco psicológica, si quieres, pero que yo creo que está pasando, ¿no? Que está pasando desde hace tiempo, y eso es, entre otras cosas, quiero yo explicarlo por un acceso a la información bursátil mucho mayor. Ya, claro, es que hay muy poca fricción. Entonces, en cuanto que hay una información, rápidamente todo el mundo la tiene, nadie se quiere perder el rebote, sabe todo el mundo que estando dentro todavía se está ganando dinero, porque yo creo que la variable más importante es la liquidez, y esa liquidez parece ser que no va a parar, entre otras cosas porque los políticos no saben cómo salir de este agujero que nos hemos metido, y entonces pues quieren recuperar rápidamente esa posición. Ese es el primer comentario que a mí me gustaría hacer, ¿no? Que es que estamos en un mercado que rápidamente se recupera. Y es verdad que todo lo que tú acabas de decir es negativo. Sobre todo, por ejemplo, el tema de los aranceles, ¿no? Yo es que creo que el mercado no se lo cree. No se termina de creer lo que dice Trump. Y entonces, claro, si tú no te lo crees, en cuanto que hay la más mínima pista de que no se va a cumplir, ¡pum!, rápidamente se sube. Y como parece ser que esas tomas de posición
parecen estratégicas, no parecen de verdad de fondo y tal, pues la gente está esperando diciendo, sí, tú asustas a los países, pero yo inversor no, porque ya te voy conociendo y creo que la cosa va a seguir parecida. Sí, el famoso taco, ¿no? Efectivamente. Domingo, no sé si... Sí, a ver, a mí esta pregunta, esto va a quedar mal, ¿no? Porque dices, profesores, y es una pregunta que casi... O sea, yo no tengo una respuesta. Estoy de acuerdo con Che. Es muy raro, sinceramente, lo que está pasando, y no digo en los últimos meses, casi diría última década y media, quizás, desde que salimos de la crisis de 2007-2008. Es verdad que hay determinados paradigmas de mercado, esas estadísticas clásicas que como teníamos todos un poco en la cabeza, que de repente ya parece que no sirven. Hay cosas muy, muy extrañas. Por ejemplo, ya no solo es que esté caro, sino... la bolsa está cara respecto a la bolsa americana, es verdad, cuidado. La bolsa americana, luego si queréis matizamos en otros mercados, pero la bolsa americana da la sensación de que está cara respecto a todo. Es decir, está cara respecto a sus índices, a sus valoraciones históricas. Los ratios de PER, estaba viendo el PER de Shiller, carísimo. Está caro respecto a otros mercados bursátiles. Está caro respecto a otros activos. Es que leía el otro día, vamos, si es que lo vas viendo, ¿no? Pero el otro día leía un artículo muy interesante en esta asociación que tiene el Confidencial con el Wall Street Journal, en el que decía, era algo así como, ¿cómo invertir cuando todo ofrece la misma rentabilidad? Y es que decía, claro, es que ahora mismo el rendimiento por dividendo en el S&P está en el 4,7, los bonos del Tesoro a 10 años en el 4,4. Bonos del Tesoro americano. Claro, dices, ¿cómo puede ser que un activo, aparentemente, ya no lo sé, porque por eso digo que están cambiando paradigmas, mucho más seguro, un bono americano a 10 años te esté ofreciendo prácticamente lo mismo que el rendimiento? Es verdad que el rendimiento por dividendo podemos discutir, pero llama mucho la atención. Dices, normalmente siempre hay una prima, esa prima por riesgo, por volatilidad del activo de la renta variable frente al activo más seguro que se supone ese bono del Tesoro americano. Y están prácticamente a la par. Nunca habían estado en las últimas décadas. Intuyo que siempre ponemos en las últimas décadas, es prácticamente desde que hay estadísticas en esos niveles. Entonces, claro, es algo muy extraño. Yo creo que tiene que haber en algún momento una corrección, pero lo segundo que me llama la extrañeza es que es verdad que pudo parecer que iba a hacer esa corrección a principio de año, pero en el momento en que ha habido mínimas buenas noticias se ha vuelto a recuperar. Y claro, dices, imaginemos que esas buenas noticias se consolidan. Claro, si la bolsa está tan alta con dudas, yo estoy de acuerdo en tus incertidumbres. Oye, ¿se llegará o no? Parece que la guerra comercial sí, a lo mejor no es una guerra tan disparatada como parecía el día aquel de la liberación de Donald Trump, pero va a haber más aranceles en teoría de los que había hace un año. Eso parece que se va a consolidar. Claro, dices, imaginémonos que, como dice Che, finalmente no hay nada. ¿Dónde nos vamos a ir? O sea, si con la incertidumbre estamos en máximos, como de repente un día aparezca Trump abrazándose a Xi Jinping, nos vamos a la estratosfera, ¿no? No sé a dónde podríamos acabar. Entonces, a mí es cierto que me genera muchas dudas y, bueno, pues sí, sería un momento en el que yo quizás al inversor pequeño le diría, bueno, cuidado, vamos a construir una cartera que probablemente sea estable frente a muchos escenarios diferentes, porque buena parte de esos escenarios podrían darse en la próxima década, 2 décadas. Dos factores que no sé si pueden estar influyendo, y me gustaría conocer vuestra opinión en estos máximos históricos de la bolsa, son, por un lado, que el porcentaje de inversores directos en la bolsa estadounidense cada vez es mayor por parte de las familias. Es decir, las familias estadounidenses cada vez están más invertidas en bolsa y cada vez pesan más dentro de la bolsa, hasta el punto de que son el primer grupo, la primera categoría de inversores en Estados Unidos. No sé si esto significa, antes decía Che, tienen más información y reaccionan más rápido, pero no sé si eso significa que es una reacción más sofisticada o que es menos sofisticada, y que como las familias pueden ser, no lo sé, tendentes a comprar cuando ven noticias que parecen buenas y nadie quiere quedarse fuera de una posible revalorización, pues esa
entrada continuada de ahorro familiar pueda estar impulsando al alza a la bolsa. Y por otro lado, claro, estamos hablando de máximos de índices, pero claro, el índice está compuesto por muchas empresas y no todas las empresas, ni mucho menos, están en máximos. De hecho, este es un máximo histórico en bolsa con un porcentaje de empresas en máximos, sus propios precios, anómalamente bajo. Hay unas pocas empresas que son las que están en máximos y que han llevado al índice a máximos, pero hay muchísimas otras empresas que no están ni mucho menos en máximos. ¿Puede el índice estar cada vez más sesgado hacia la presencia de algunas grandes empresas y por tanto no ser plenamente representativo de pues, las 500 mayores empresas? Sí, vale, son las 500 mayores, pero si solo cuentas 7, las otras 493, pues dentro de ese índice no te lo mueven, ¿no? Y por tanto no representa lo que está ocurriendo con ellas. ¿Cómo lo veis? Pues yo estoy de acuerdo con ese último comentario que has hecho, porque realmente cuando hablamos de que la bolsa está cara, por ejemplo, Domingo ha utilizado el PER de Shiller y efectivamente estamos por encima del crash del 29, es decir, el crash del 29 estaba en 32 veces y nosotros ya vamos por 34, nos queda escalar al 44 que llegó en el 2000, ¿no? Con la .com, pero bueno, está bastante más cara, pero claro, lo que decías, ¿no? Toda la bolsa, pero es que ahora hay unas pocas acciones que están haciendo unos máximos muy grandes y muchas acciones que están a unos precios razonables. Y yo te diría que incluso algunas baratas, entre comillas, ¿no? Claro, hay algunas acciones que te están dando PER 8, 10, 12 con rentabilidades del 3, 4% por dividendo que son acciones muy, muy comprables, ¿no? Que no son no están extremadamente caras y tal. Entonces, claro, una de las posibilidades es la rotación, ¿no? Es que la gente sigue invirtiendo, pero que rote la cartera de esas que han crecido tanto a aquellas que están un poco retrasadas, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que el momentum llama a seguir aquellas acciones que están de moda y que prometen muchos beneficios vía inteligencia artificial o vía incremento de productividad, etcétera. Pero bueno, que ya estamos descontando mucho beneficio, ¿eh? para lo que se está justificando el precio, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una posibilidad, es rotar la cartera hacia empresas ya seleccionándolas poco a poco que estén en precio razonable. Porque si hacemos el análisis, digamos, al mercado, pues es lo que decía Domingo, hay cifras tremendas, ¿no? Pero también es verdad que, y lo he comentado antes, el tema de la liquidez, ¿no? Ha dicho Domingo antes, es que no es de ahora, es que llevamos 15 años, es que efectivamente, es que desde hace 15 años, cada vez que hay una crisis, bueno, yo no 15, 25, desde la .com, cada vez que ha habido una crisis, la salida ha sido la misma. Ha sido inyectar liquidez nuevamente, eso ha generado otra burbuja, la burbuja inmobiliaria, otra vez inyectar liquidez, después vino el COVID, otra vez. Y entonces, claro, el mercado se ha acostumbrado a que la liquidez no va a faltar y la liquidez al final es la que infla el mercado, ¿no? Es la bomba, ¿no? Es la bomba de inflar el mercado. Entonces, si tú esperas que esto continúe, pues tiene futuro, ¿no? Domingo, no sé si quieres añadir Sí, algo. no, estoy bastante de acuerdo. De hecho, había un comentario, uno de estos destacados, que además yo estoy de acuerdo con él, con este usuario, Conche, en esto de la liquidez es clave. Hay, claro, la pregunta me parece que tiene sentido lo que dice. Lo que ocurre es que, claro, la pregunta es, ¿va a seguir esta liquidez? ¿Va a seguir llegando sea cual sea el precio? Y no solo la liquidez, también en ese segundo factor que tú has dicho, que es muy importante, esas estadísticas que nos dicen que todo está subiendo, pero sube cada vez por menos empresas, es decir, el agregado sube empujado cada vez por menos empresas, ¿no? Uh-huh. Eso se puede sostener, incluso aunque esas empresas sean las ganadoras. A mí me cuesta, porque luego tú metías el elemento familias, ¿no? Inversor retail pequeño, como lo queramos ver, llegando al mercado, pero todo también está, que puede tener mucho que ver también, el inversor pasivo, la inversión pasiva, que parece que va arrastrando siempre, ¿no? Es decir, al final las ruedas de la inversión pasiva o esas dinámicas, círculos virtuosos o viciosos,
cuanto más peso vaya cogiendo, y todos sabemos que en los últimos 15 o 20 años se ha acelerado muchísimo, se ha intensificado, ya entra más dinero a gestión pasiva. Algunas estadísticas nos están diciendo que ya hay más dinero en la bolsa americana en pasiva que en activa. Cuidado con lo que eso puede suponer en dinámicas hacia arriba o hacia abajo. Hasta ahora lo que pasa es que prácticamente hemos visto solo dinámicas hacia arriba. Entonces, va a seguir esa liquidez, va a seguir llegando el dinero a renta variable, pase lo que pase. Va a haber algún momento en que los gobiernos y los bancos centrales vayan a recuperar la sensatez, o van a seguir dilapidando su moneda, van a seguir tirando abajo su moneda porque no saben cómo salir de ahí. No, es que por eso decía que es un escenario muy, muy, muy complejo, que bueno, a mí me cuesta creer que podamos seguir viendo estas subidas constantemente. Lo que pasa es que ahí estoy con Che. Que no veamos estas subidas constantemente en los agregados no quiere decir que no haya sectores y geografías que sí que siguen estando muy, muy interesantes. Sectores, geografías y empresas sueltas. Entonces ahí sigue habiendo muy buenas oportunidades. Lo que pasa es que es verdad que el agregado, pues bueno, alguien dirá, oye, si lleva 15 años subiendo, ¿por qué no va a subir más? Hombre, a mí me cuesta ver que ese índice, esas ratios precio-beneficio en máximos de históricos, excepto lo que vimos en la burbujaras.com, pueda mantenerse, porque no es lógico. Y por lo que decía antes, ya no solo si miramos la bolsa sola, sino si lo miramos en comparación con todos los demás activos, va a llegar un momento en que alguien va a decir, oye, ¿por qué voy a estar metiendo el dinero en este activo que tampoco me da tanto cuando hay otros que me pueden estar dando más? Comentabas, Domingo, un tema que también han sacado en el chat y que creo que es interesante, y es que, claro, la bolsa está en máximos si la medimos en dólares, no si la medimos en euros. A mí directamente ese comentario no me dice nada porque obviamente la bolsa estadounidense cotiza en dólares y por tanto la divisa contra la que hemos de medir si está en máximos o no es el dólar. Lo que pasa, y en esta parte el comentarista sí tiene razón y en parte también lo has comentado tú, Domingo, y es que, claro, si la bolsa sube porque estás de alguna manera destruyendo o minando el valor de la moneda, bueno, es una subida de aquella manera. No es tanto revalorización del activo subyacente como desvalorización de la unidad de cuenta en la que lo estás midiendo, ¿no? Y en los últimos meses, últimas semanas, sí hemos observado una caída importante del dólar, justamente por muchas de estas incertidumbres que estábamos planteando. Sobre todo desde mi punto de vista, la consolidación de un déficit público estratosférico en Estados Unidos. Y por otro, pues bueno, esa guerra comercial que va de la mano de una menor entrada de capitales a Estados Unidos. Porque si tú reduces el déficit comercial, eso significa que entra menos capital, menos financiación a Estados Unidos y por tanto que la demanda de dólares pues cae, ¿no? O la tenencia más que la demanda, la tenencia de dólares cae. ¿Cómo lo veis esto? Y eso también nos puede servir para ligarlo con Europa, que decía Domingo que hay ciertas geografías que pueden ser interesantes. ¿Creéis que la política que está siguiendo el Estado estadounidense, Banco Central y Tesoro, de perjudicar el valor del dólar, explica parte de la recuperación de la bolsa? ¿Eso significa que Europa es un mejor mercado o es un peor mercado porque tenemos una moneda relativamente fuerte y eso nos puede perjudicar, pero por el contrario tenemos un euro que hoy por hoy está más fuerte y por tanto no se diluye tanto el valor? No sé, ¿cómo veis todo esto? Pues yo estoy de acuerdo en lo que comentas. Hay una posibilidad de que sea una devaluación del dólar y por lo tanto al final la subida no sea tal, sino que lo que estamos es midiendo con algo más barato, ¿no? Algo que vale menos. Y entonces el número sube, ¿no? Pero al final un poco pasa lo mismo que lo que hablábamos de las expectativas, ¿no? Que yo creo que el mercado se sigue sin creer que las expectativas del dólar sigan bajando, ¿no? En cuanto que se estabilicen estas medidas raras, espasmódicas de Trump y tal, que creo que el dólar, o el mercado cree, mejor dicho, que el dólar va a rebotar, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ese déficit que al final, ese plan contra el déficit pues se ha convertido en no plan y incluso de incrementar el déficit va a hacer que la divisa pues valga menos, ¿no? Y aunque para ellos pueda ser algo
a corto plazo un poco más positivo, a medio y largo plazo yo creo que no lo va a ser. Yo creo que no lo va a ser. Por tanto, el mercado lo vamos a sufrir, lo que estemos invertidos en Estados Unidos lo vamos a sufrir. Y con respecto a lo que comentaba Domingo de la gestión pasiva, yo creo que ahí hay una paradoja que efectivamente está de moda, ¿no? Lo de la gestión pasiva y todo el mundo apuntarse a algo que es verdad que es relativamente fácil y tal. Lo que pasa es que, y uniéndolo a lo que tú comentabas de las familias, ¿no? Que pueden hacerlo vía, pues, de forma pasiva. Al final, si todo el mundo se apunta a la pasiva, lo que estamos haciendo es engordando, seguir engordando aquellas acciones que se están disparando. Y eso tiene un peligro al final de que cuando, digamos, se descubra que el rey está desnudo porque solamente es crecimiento por incremento de inversión en gestión pasiva, puede derrumbarse, ¿no? Entonces, ahí conviene, pues un poco por enlazar con el curso, el no tener solamente la salida de la gestión pasiva, sino, por ejemplo, no hace falta incluso comprar acciones individualmente tú, sino un gestor que lo haga de forma privada, de lo que lo haga con sus conocimientos y que te seleccione esa rotación de activos que estábamos hablando, ¿no? Domingo, también, si queréis comentar, claro, decía Che, los que estén en Estados Unidos, pues esta depreciación la estarán sufriendo. ¿Cómo se puede proteger, ¿no? el inversor que esté posicionado en Estados Unidos frente a estos movimientos de la divisa que erosionan su rentabilidad en dólares, claro? Sí, ahí hay una discusión, además, una pregunta muy clásica de los alumnos, si cubrirse o no cubrirse. Y hay una discusión también entre los profesores. Es un tema, pegado, dices, si estás en Estados Unidos, no sé si parece, en ocasiones puede parecer hasta contradictorio cubrirte, o estás apostando por una economía, por unas empresas, no te fías de la moneda. Bueno, es verdad, tampoco sabemos hasta dónde va a llegar esa depreciación, no sé si decir casi encubierta. Estoy de acuerdo. Yo creo que el mismo usuario que nos hacía antes ese comentario que decía yo que me parecía muy atinado, dice, no se puede salir de ahí, Soriano, la deuda es impagable, el precio, como dices, es inflación monetaria y un sistema financiero muy frágil. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que es un no se puede salir de ahí que de algo. Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Estoy de acuerdo en que no pueden salir de ahí los políticos, pero tampoco pueden seguir hasta el infinito. O sea, llega un momento en el que dices, hombre, Estados Unidos no es Argentina, después si sigues haciendo las cosas de Argentina, acabarás siendo Argentina. O sea, no puedes salir fácilmente, pero tampoco no puedes enloquecer por completo. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar, no? Eso a mí me parece una pregunta muy importante. ¿Y hasta dónde va a llegar? No solo el gobierno americano, porque aquí es verdad que estamos hablando del gobierno americano y Trump parece un poco como que es un presidente, bueno, parece no, eso es evidente, es un presidente peculiar y que quiere además... o sea, no quiere ningún tipo de restricción, pero probablemente una de las principales restricciones que ha encontrado hasta ahora es que la Fed no está haciendo exactamente lo que él le gustaría que hiciera, o por lo menos parece que hay una especie de tira y afloja, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque tiene cierto sentido que en un proceso de evaluación más o menos, o de, digamos, en el que un Estado decide tirar su moneda, no sé si a la basura, o por lo menos pues depreciarla por la razón que sea, tiene sentido que haya una búsqueda de activos reales en los que refugiarse. Otro comentarista decía antes, oro, Bitcoin, inmobiliario en un momento dado. Activo, la bolsa no deja de ser un activo real. Estás comprando acciones de empresas que tienen beneficios y dices, aquí me protejo, y eso es cierto. Lo que ocurre es que la bolsa es un activo real. O sea, yo ahí estoy, lo defiendo mucho, como muchos gestores value que lo dicen. No, yo es que compro partes de empresas, no compro un activo financiero, no, compro una parte de una empresa, pero cuidado, la bolsa tiene hay otra cara de la bolsa que es esa idea de, oye, yo estoy comprando flujos de caja futuros y esos flujos de caja futuros no son los mismos en función de la tasa de descuento que le apliques. Claro, entonces, si de repente ese proceso de destrucción o de poco cuidado de la moneda que hasta ahora ha seguido Estados Unidos y ha seguido la Fed, se revierte un poco y alguien dice, oye, vamos a proteger un poco nuestra moneda y te suben ligeramente los tipos, esto ya lo hemos visto en los últimos 4 años, o sea que tampoco están... entonces lo que tienes es que
buena parte de esas inversiones, sobre todo las que tenían las expectativas o las promesas más en el futuro, que son muchas de las que más han subido en los últimos años, esas empresas, ese sector tecnológico que descuenta mucho crecimiento, de repente se hunden. Y se hunden no porque lo hayan hecho mal las empresas ni porque hayan cambiado muchísimo sus expectativas, sino porque el valor esperado de esos flujos de caja que llegarán dentro de muchos años cae porque de repente te dicen, oye, ahora ya no, la tasa de descuento no es el 1, es el 6. Y claro, anda que no cambian las cosas. Entonces ahí la bolsa es más activo real cuando los beneficios son ahora y son el año que viene. Cuando las acciones son de beneficios muy en el futuro y de a ver si sale todo bien, pues es activo real, pero un poquito menos. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, no, desde luego. Obviamente, si la indisciplina fiscal se perpetúa y tenemos no solo una pérdida de valor monetario mucho más intensa, sino que incluso los tipos de interés reales suben porque el ahorro disponible dentro de Estados Unidos está siendo absorbido por el sector público y no hay tanta predisposición de ahorradores extranjeros a financiar la economía estadounidense, pues claro, todo eso impacta sobre las valoraciones presentes de las empresas. Otra cosa es que, claro, mientras el dólar siga siendo activo de reserva global, pues la demanda de dólares y de activos denominados en dólares es muy fuerte y parece que sea infinita. Obviamente nada es infinito y se puede llegar a una zona un tanto gris o peligrosa en la que, bueno, pues el dólar es activo de reserva porque esperamos que las cosas van a ir bien, pero si esperamos que las cosas vayan mal con toda esta deuda que se ha acumulado, pues a lo mejor deja de serlo porque huimos de él y eso genera una especie de profecía autocumplida que en esos niveles de deuda sí es peligrosa, ¿no? Entonces, hemos hablado de Estados Unidos y de índices que están en máximos en dólares, pero no en euros. Los índices europeos, bueno, según cómo los midamos, sí están en máximos también, ¿no? El IBEX se suele decir que no lo está, pero una vez consideramos la reinversión de dividendos, por supuesto que sí lo está. Entonces, ¿Europa también la veis cara o en Europa hay más oportunidades tradicionales? Y cuando digo tradicionales me refiero a que estén a precios atractivos, aun cuando quizá el potencial del negocio no sea tan explosivo como el que se presupone en muchas compañías estadounidenses que cotizan con múltiplos tan altos. Che, tienes el micro apagado. Perdón. Sí, por ejemplo, el IBEX, si no he mirado bien mal la gráfica, en los últimos 15 años estamos planos al final. Tú fíjate una diferencia. Sí, si consideras dividendos, no. Lo que pasa es que es verdad que lo del dividendo también es un poco tramposo porque vale, sí, añadimos dividendos, pero entonces quitamos la inflación, ¿no? Y si quitamos la inflación, claro, que una cosa casi compensa a la otra, ahí sí que estaríamos más o menos planos. Claro. Sin embargo, en el S&P 500 pues, se ha multiplicado por 6. En ese mismo periodo de tiempo, ellos han multiplicado por 6 y nosotros nos hemos quedado como estábamos, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. La cuestión es, ¿esa diferencia es real? ¿Está explicada? ¿Tiene fundamento? ¿O es que hemos abandonado las bolsas europeas y más concretamente la española? Porque, bueno, hemos mirado otros mercados y hay posibilidades aquí, ¿no? Yo lo que pasa es que veo a Europa como un elefante que le cuesta mucho moverse y que no da la oportunidad a que empresas como las que están ahora mismo liderando el mercado americano, que son las 7 magníficas, ¿no? Y que son las que están explicando, como ya hemos explicado antes, el crecimiento de la bolsa, pues aquí no existen. Y no existen por varios motivos, ¿no? Entre otras cosas, pues porque Europa está en una decadencia autoinfligida, entiendo yo, porque somos especialistas en regular lo que no hacemos, somos especialistas en poner trabas, somos especialistas de alguna manera, en complicarnos el crecimiento económico y mientras los demás lo hacen, ¿no? Y nosotros lo único que nos queda es apuntarnos al carro de lo que hacen los demás, ¿no? Y eso sí nos parece bien, ¿no? Yo no lo termino de entender, ¿no? Pero todo eso hace que las bolsas europeas, lógicamente, pues sean mucho menos atractivas, ¿no? Porque esas acciones que se pueden disparar no existen y las pocas que existen, pues son acciones ya muy tradicionales, con crecimientos relativamente pues, acotados, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando en las automovilísticas, que teníamos muy buenas empresas y que ahora mismo tampoco tienen un futuro muy bueno. Entonces,
en teoría y aplicando la misma regla de los números, ¿no? Como decía Domingo al principio, ¿no? De los PER, el PER de Chile lo hace, bueno, puede estar más barata, pero si después no hay crecimiento, pues a lo mejor están caras, ¿no? Y yo creo que el tema de la economía europea la que lo lastra. Claro, pero ahí cómo ponderamos, ¿no? Ese doble factor, ¿no? El factor de, bueno, es una empresa mediocre, sin perspectiva de crecimiento, pero hay tanto pesimismo en torno a ella que la podemos comprar muy barata. Esto es lo que decía Benjamin Graham de las colillas a las que les queda una calada, ¿no? Pues bueno, si me encuentro colillas por la calle a las que les queda una calada, es una calada gratis. Pero luego está el tema de invertir en calidad. Claro, a lo mejor dices, oye, pago un poco más, pero me aseguro que este activo, o minimizo la posibilidad de que este activo se hunda, porque claro, lo decía antes Domingo, cuando invertimos compramos flujos de caja futuros. Si tuviéramos plena certeza sobre cuáles van a ser esos flujos de caja futuros, pues yo la tesis de comprar cigarrillos a los que les quede una calada gratis, pues te la acepto, porque te están regalando el dinero. Pero claro, ese cigarrillo puede estar muy barato con una proyección de flujos de caja futuros que precisamente porque la empresa está tan débil probablemente no se cumpla. En cambio, comprando calidad, más o menos compras mayor previsibilidad de esos flujos de caja, aunque tengas que pagar un poco más. Entonces, en Europa, ¿cómo ponderamos esto de doble factor? Es verdad que las empresas no tienen tanta proyección explosiva de crecimiento, pero a lo mejor hay algunas que cotizan, como decía Che, con múltiplos bajos y por tanto también, bueno, pues si tienen un flujo estable, aunque no explosivo, y cotizan con múltiplos más bajos, a lo mejor no está del todo mal. Sí, a ver, Europa está cara, es verdad, en términos comparativos con su propia historia. Yo estaba preparando el programa de hoy, pues mirando los datos, es verdad que ahora mismo está, pues veía no sé si en máximos no exactamente, pues por ejemplo, justo antes del año 2000 pudo estar más cara, pero por ejemplo de los últimos 10, 15 años sí que en casi todas las métricas que uno miraba, pues parece que los mercados europeos están un poco más caros. Es verdad que, claro, luego había esta misma página, ¿no? Digamos, por homogeneizar, ¿no? Las estadísticas que planteaba el PER convencional, pues veías que está cara Europa, pero veías a la bolsa alemana, francesa, británica, italiana, muy lejos de la bolsa americana, incluso bolsas de otras geografías, la canadiense, la australiana. Entonces, es verdad que estamos caros o estamos en máximos en términos históricos, pero estamos lejos de las que pueden parecer que están más caras. Claro, ahí la primera pregunta ¿es lógico que haya una prima de mercado, no sé cómo llamarlo, prima geográfica para Estados Unidos? Pues parece que sí. Es que llevan haciéndolo mejor 50 años o 40 años en términos de más crecimiento, productividad e innovación en todos los sentidos. Es lógico que a las bolsas, a las grandes empresas europeas se les pida más, digamos, que se diga, oiga, a igualdad de rendimiento me voy a una gran empresa americana porque me ofrece menos riesgo o más perspectivas favorables. Pues sí, también. Ahora, esos precios más bajos de la bolsa europea en términos medios, incluso en esa situación de decimos, oye, pues está cara, porque es verdad que ha podido subir en los últimos tiempos, ofrecen muchísimas buenas oportunidades. O sea, que hay empresas europeas que además cada vez más están penalizadas por ser europeas sin demasiado sentido, porque a lo mejor tienen negocios globales, eso sí que se ve. Claro, dices, no, es que esta empresa es alemana, ya, pero dices, pero a lo mejor vende en la zona, en la Unión Europea o en la zona euro, como lo midas, el 10, 15, el 20, el 25% de su facturación. Entonces, realmente no tendría mucho sentido que hubiera una penalización por ser europea y, sin embargo, en ocasiones la hay. Entonces, sí que lo hay. Hay sectores en Europa, especialmente pues, muchas empresas industriales de small cap que tienen valoraciones muy interesantes, pues yo creo que también. Es decir, yo creo que ha habido un gran relato contrario a Europa que tenía cierto sentido o tenía buenos fundamentos. Y es que, a ver, no nos estamos quejando de la marcha de las economías europeas por caprichos, porque los últimos 20 años son un desastre,
pero al mismo tiempo, como pasan muchas de estas situaciones, se han llevado por delante a gente que no se lo merecía. Se han llevado por delante en el sentido de precios y valoraciones, y yo creo que sí, que el que quiera buscar buenas oportunidades en Europa, yo creo que las tiene, y algunas muy, muy buenas. Probablemente, en ese sentido, tanto Europa como small caps americanas, digamos, siguen ofreciendo alternativas muy interesantes para buscar valor. Yo ahí sí que creo que se pueden encontrar cosas que están muy bien. Pero fíjate que yo, lo que he comentado antes, Domingo, el ejemplo que podemos poner, bueno, fue un gestor muy famoso que vino al curso de la Universidad de Málaga que organizábamos, ¿no? Era antes de la pandemia y nos dio una charla magnífica comparativa entre BMW y Tesla. No voy a decir el nombre del gestor porque queda un poco, pero todos los números apostaban por BMW, era muchísimo más barata, etcétera. Todo, ¿vale? Y además con fundamento. Y si os enseño el gráfico de BMW y de Tesla, pues te caes para atrás, ¿no? Te caes para atrás. O sea que es que al final todo eso cuenta, ¿no? En este caso, la innovación, todo, y estar en un sector anquilosado, en una economía anquilosada, etcétera. Y esa prima que tiene Estados Unidos, yo creo que está justificada, ¿no? Yo creo que está justificada. Salvo... Lo que pasa es que lo que te ofrece Europa quizás sean oportunidades, no sé, hay que buscarlas. Lo que te ofrece Estados Unidos es un potencial de crecimiento general mayor y ese miedo a, oye, ¿qué pasaría si algunas de las tendencias que hemos visto en los últimos años dejan de sostenerse? Pero, claro, o sea, lo que no tendría ningún sentido es que la bolsa europea, vamos, yo no tendría ningún sentido que la bolsa europea estuviera en los mismos niveles que la americana. Por lo que decía antes también sobre tipos de activos y ponderación de riesgos y primas, dices, oye, ¿cómo, o sea, que el nivel medio de la bolsa europea esté en una situación relativamente cercana al de la americana, con un potencial de crecimiento medio de la economía, de las empresas, un potencial de innovación, de productividad menor? Eso es lo que no tendría sentido. Yo ahí estoy de acuerdo. La cuestión es, ¿esto hace que Europa que no haya dónde buscar? No, yo creo que al revés, que precisamente porque muchas veces decimos que esto es un desastre en general, de repente se quedan por ahí oportunidades que dicen, oye, que en general sí es un desastre, pero yo estoy aquí, yo me salvo de ese mismo desastre. Y si me estáis diciendo que hay oportunidades en la bolsa, pero que hay que buscarlas, porque en general, o al menos los índices, ¿no? Tanto Europa como Estados Unidos parecen sobrevalorados con respecto a su historia. Primero, ¿cómo podemos seleccionar esas empresas? ¿Cómo podemos encontrar esas empresas que sí que ofrecen buenas oportunidades tanto en Estados Unidos como en Europa? Y segundo, ¿hay que plantearse mirar otros activos distintos de la bolsa? ¿Qué otros activos en el momento actual creéis que pueden ser atractivos? Porque antes Domingo decía, un bono te está pagando lo mismo que la rentabilidad por dividendo de la bolsa. Puede ser interesante un bono a largo plazo que te cierre ahora mismo una rentabilidad del 4 o del 4,5%, al menos para una parte de tu patrimonio, oro, Bitcoin, inmobiliario. Bueno, pues ¿cómo compondríamos, ¿no?, nuestra cartera y qué criterios hay que aplicar para ello? Sí, yo creo que hay que incluir, por ejemplo, has comentado el oro y el Bitcoin, ¿no? Esos son dos activos que nos pueden cubrir el flanco del que estábamos hablando antes, ¿no? De que la subida de la bolsa sea más explicada por una devaluación del dólar en dólares americanos, entiendo, y que nos cubra de alguna manera. Es como una especie, bueno, pues eso, de seguro, ¿no? De que si por un lado la bolsa me va a caer vía devaluación del dólar, eso va a implicar automáticamente un crecimiento del oro y un crecimiento del Bitcoin, ¿no? Como activo refugio contra esa devaluación del dólar. Eso en un porcentaje razonable, porque son activos, el primero el oro, que es un activo del que no puedes esperar mucho más allá de mantener el poder adquisitivo. Eso es lo que históricamente nos ha dado el oro, que no es poco, pero es lo que nos ha dado y no creo que nos dé mucho más. Y el Bitcoin, pues sí tiene otras peculiaridades que puede que haga que el crecimiento, que la rentabilidad del Bitcoin sea aún mayor que la del oro, ¿no? Entonces, con más volatilidad, lógicamente, pero un porcentaje
adecuado de cada uno de ellos, entiendo que pequeño, pues nos puede ayudar a mantener una cartera más razonable y más cuidada, ¿no? Más flanqueada por otros activos. El inmobiliario, pues el inmobiliario es un mercado complicado porque, por un lado, hay muchos mercados y aquí en España lo estamos viendo, ¿no? Y aquí en Málaga lo estamos viendo más todavía, porque tenemos zonas donde seguro que va a seguir creciendo, hay zonas que está creciendo mucho. Es difícil pensar que siga subiendo, pero es difícil pensar que no lo siga subiendo, porque la actitud de los políticos es seguir cortando la oferta y por lo tanto no tiene mucha salida y tienen la alternativa de hacerlo vía rate, hacerlo vía pues acciones que compras pedacitos, ¿no? de viviendas, ¿no? y estás metido en el mercado inmobiliario, pero de una forma más cómoda y sobre todo más diversificada, ¿no? Porque el mercado inmobiliario, claro, que si tú compras una vivienda puedes diversificar poco, a no ser que tengas mucho dinero para tener 3, 4, 5 o 10 viviendas, ¿no? Sí, yo sobre esto de otros activos, yo cada vez, digamos que en los últimos años, cada vez le doy más importancia a esa idea de construir una cartera. Probablemente es una de las cosas en las que yo más he cambiado como inversor en los últimos casi, no sé, pongamos desde la pandemia, incluso un poco antes, ¿no? Yo hace 10 años decía, mira, déjate de historias, también a lo mejor porque me estoy haciendo mayor y voy llegando a la edad de desinversión, ¿no? Pero es verdad que yo hace 10 años pues decía, déjate de historias, mete todo el dinero, sobre todo si tienes menos de 45 o 50 años, mete el dinero en bolsa, más o menos diversificado. Si te gusta más gestión activa, conoces unos buenos gestores ahí. Si no, pues vamos hacia un modelo de gestión pasiva y olvídate. Yo cada vez creo más que a la gran mayoría de los inversores en un contexto como el actual, con todas las incertidumbres que hay, incertidumbres además que provienen buena parte de la política, que es que eso los hace incertidumbres al cuadrado o al cubo, porque claro, decir, saber cómo van a reaccionar estos tipos Exacto. Es que es tan imposible que entonces yo digo, en ese contexto cada vez doy más importancia a lo que es una construcción de cartera. A mí los modelos de cartera permanente, desde el clásico de Brown a los demás, el otro día, la última clase de la anterior edición del curso era una de Rafa Ortega sobre eso, cada vez le doy más importancia. Yo sigo pensando que la renta variable debería tener un peso muy, muy importante. De hecho, digamos, frente a los modelos clásicos de cartera permanente, que el que no los conozca, pues es como dividir en 4 el patrimonio, pues y el modelo más básico parece como que divide en 25, parece no, es que lo divide en 25%, ¿no? Yo le doy más peso a la renta variable, yo creo que su potencial de crecimiento sigue estando ahí, pero desde luego algo de renta fija, algo de Bitcoin y oro. Al que sea más clásico oro, al que sea más innovador Bitcoin y al que quiera un poquito de los dos. Algo de inmobiliario, yo creo que, sobre todo por esa sensación de decir estoy protegido ante diferentes escenarios. Yo creo que esa idea, ¿no? Que es otra de las cosas que tratamos de enseñar a los alumnos, yo creo que es interesante. Y en ese sentido, me parece muy importante lo que ha dicho Che, no solo del inmobiliario, sino todo tipo de activos. Para mí, una de las grandes ventajas de los últimos 20 años desde el punto de vista de los mercados financieros es que nos posibilitan invertir en muchos tipos de activos de una forma diferente. Es decir, el oro parece que hace 50 años decías, quiero tener oro, y tenías que ir a comprarlo casi a la joyería ahí a que te diesen un poco, y el inmobiliario le tenías que comprar el piso al del tercero y alquilarlo. Y ahora de repente tenemos alternativas que están muy bien. Por ejemplo, en el inmobiliario lo que decía Che, ya no solo REITs, sino que ahora ya hay fondos de REITs que tienen fondos, digamos, en todo el mundo, que son como acumuladores de diferentes fondos inmobiliarios. Y claro, acabas teniendo una exposición a ese activo real, que es verdad, pero con miles y miles de activos repartidos por todo el mundo, que está muy bien. Entonces, eso te da la ventaja de ese activo, ¿no? La ventaja de la estadística cuando decimos, no, es que el inmobiliario va bien en estas circunstancias y tiene una tasa media de retorno de el que sea.
Claro, el problema es que eso es la tasa media de retorno y es la característica del mercado inmobiliario en general, pero si tú le compras el piso al del tercero y tu barrio se hunde, tu activo no hace ni media ni nada, tu activo se viene abajo. Con lo cual, a mí es una de las cosas que yo más animaría a los que nos están viendo, a los pequeños ahorradores, inversores que están llegando ahora a este mundo, mirar esos nuevos productos que hay, además, para casi cualquier tipo de activo, que, digamos, respetan o van a mantener esas tendencias medias, esas estadísticas, esas características que normalmente los profesores, los libros de texto, le damos a los activos y decimos, este activo va bien en estas circunstancias y da esta tasa media de retorno. Todo eso siempre ha sido cierto, pero con el asterisco de cuidado con cómo compras ese activo, porque si te concentras mucho por ejemplo, pues en renta fija, en una emisión de bonos o en inmobiliario, en un activo muy determinado, pierdes las ventajas las ventajas estadísticas, por así decirlo. Con los nuevos formatos encima tienes acceso a protegerte de esos miedos y yo creo que es muy interesante. Decías, Domingo, diversificar entre clases de activos y también entre formas de adquirir esos activos, pero en parte también te estaba refiriendo a diversificar entre geografías de esos activos, ¿no? Porque justamente el riesgo regulatorio político del que hablabas pues influye mucho. Claro, yo puedo estar expuesto al inmobiliario español o a la bolsa española o a los bonos españoles como clase de activo, pero claro, si España va mal o si el gobierno expropia riqueza o si la destruye indirectamente, pues bueno, esa clase de activos a lo mejor es la acertada, a lo mejor tenía que estar en inmobiliario o a lo mejor tenía que estar en renta fija, pero no en renta fija española e inmobiliario español. O sí, ¿no? Hablo de España no por hacer ningún pronóstico concreto, sino como ejemplo. Entonces, claro, al final ya se nos pide como diversificar en múltiples dimensiones, ¿no? Tipo de activos, geografía. Y claro, eso solo lo puedes hacer a través de los nuevos instrumentos de los que hablabas, que vayan componiendo pues eso, una misma clase de activos a lo mejor, pero en muy distintas geografías, o varias clases de activos en un mismo fondo, etcétera. De todo esto también habláis en el curso, es decir, antes decía Domingo que una parte a la que cada vez le dais más importancia es a la construcción de una cartera dentro del curso. ¿Cómo enseñáis o cómo aprende el alumno a construir esa cartera? Porque, claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica, y la práctica es lo que más cuesta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto aterrizáis todo esto y hasta qué punto una persona que no ha construido una cartera se puede poner desde el curso a construir su propia cartera? Sí, vas tú. Bueno, voy yo. La verdad es que intentamos, es una de nuestras obsesiones y casi diría que en cada edición intentamos que sea más obsesión. Porque es verdad que al principio cuando uno diseña un curso pues plantea sobre todo la parte, como que le das mucha importancia a la parte teórica y no es que no tenga importancia, sino que los alumnos rápidamente te dicen que sí, que me creo lo que me estás diciendo, que me interesa ese tipo de activo, me creo que la renta variable es una inversión fantástica a largo plazo, creo que el inmobiliario puede ser un activo que descorrelacione y que puede estar muy bien, pero ¿qué compro? Si es que al final casi te están pidiendo que les digas el nombre de un fondo que, bueno, eso no siempre se puede decir, entre otras cosas por cuestiones legales, además nosotros no hacemos recomendaciones de inversión, pero sí un poco encaminar al alumno. Y eso sí que en las clases, decía al principio, están las clases prácticas en las que pues un poco como una charla como esta, pero respondiendo a las preguntas de los alumnos. Luego, en segundo lugar, hay un foro en el curso muy interesante en el que respondemos los profesores con mucha asiduidad, intentamos lo máximo posible pues a ese tipo de preguntas y, como decías, la parte final del curso que va creciendo es cada vez más construcción de cartera, porque no podemos soltar los activos sin más. Hay que luego decir, oye, ¿qué le puede interesar a este tipo de alumnos? Y, pues, por ejemplo, en la última edición, pues lo que hicimos fue una clase, por ejemplo, construcción de cartera para diferentes perfiles, para un perfil joven, para un perfil casi jubilado, porque no tiene nada que ver, para un perfil que asume mucho riesgo, para un perfil que a lo mejor ya tiene una casa. Recuerdo que hicimos una clase respondiendo a preguntas de alumnos, un alumno que nos mandó un mail de un folio diciendo, tengo esto, hacía un striptease financiero, diciéndonos sus casas, propiedades,
dónde tenía invertidos, los fondos en los que tenía, y decía, ¿qué os parece? Y entonces pues cogimos 2 mails así que nos habían mandado 2 alumnos y dijimos, vamos a dar la clase ofreciéndole a este alumno que nos lo ha pedido directamente cómo vemos nosotros su cartera y también un poco que sirviera de ejemplo al resto de alumnos, ¿no? Es el tipo de contenido que más está creciendo en los últimos años, que más nos gusta porque es fundamental y por eso yo lo recalcaba antes. Es que la diversificación, esto un poco, volvemos a la discusión, ¿no?, que teníamos o el debate que estamos teniendo. Cuidado porque no podemos pensar solo en diversificar entre tipos de activos, sino también es muy importante la diversificación dentro de cada tipo de activos. Claro, alguien que me dice, no, yo estoy muy diversificado, tengo un 20% de mi cartera en renta variable, un 20% en renta fija, un 20% en Bitcoin, un 20% en inmobiliario, un 20% en lo que sea, a lo mejor en arte, por decir algo. Y digo, muy bien, pues estás bien diversificado, es verdad, parece como una especie de cartera permanente. ¿Y qué tienes? No, en acciones, en renta variable tengo una acción de una empresa que me comentó un día mi cuñado. En renta fija tengo una emisión de bonos de otra empresa. En inmobiliario tengo, pues eso, el piso de arriba de mi casa. Y le digo, hombre, sí que estás diversificado entre tipos de activos, pero yo a ese, si fuera un inversor particular, le diría, ten mucho cuidado, porque es que se te pueden caer todos. O sea, todos y cada uno de ellos. No estás nada diversificado en el... a lo mejor está más diversificado un tipo que solo tiene dentro de cada activo, claro, al MSCI hay World. diversificación, claro. Claro, dices, no, pero este solo tiene renta variable. Ya, bueno, pues tiene renta variable de todas las empresas del mundo. Tiene fíjate, el producto más sencillo, un ETF al MSCI World. Pues vería más diversificado a ese segundo alumno que al primero que tiene 5 tipos de activos. Entonces, es muy, muy importante. Cada vez somos más obsesivos en eso. Diversificación entre tipos de activos, pero también dentro de cada categoría. Sí. Por eso es tan importante las clases prácticas, ¿no? Porque aunque ponemos escenarios, ¿no? Como decía Domingo, de, bueno, una cartera más conservadora, una cartera más agresiva, etcétera, etcétera, pero después la casuística de cada uno de ellos es casi infinita, ¿no? Entonces las clases prácticas son muy buenas para eso, porque primero a la persona individualmente le sirve mucho, pero es que también le sirve a los demás, ¿no? Porque están viendo e interactúan entre ellos y están viendo cómo hay un perfil distinto al otro, cada uno pensando de una manera y cómo se pueden articular esas carteras a cada uno de ellos de la mejor forma, ¿no? Muy bien, pues llevamos ya 1 hora hablando sobre máximos en bolsa y por qué se están produciendo y cómo puede navegar el inversor entre ellos para que, bueno, siga construyendo su patrimonio, incluso en un momento en el que todo parece estar caro y, por tanto, donde muchos a lo mejor sentirían la tentación de quedarse en cash, pero esa no siempre es, desde luego, la mejor de las opciones. Y si uno quiere adquirir conocimientos para, como digo, navegar en esos mercados con incertidumbre, con muchos factores a considerar, si está caro, si está barato, si está caro pero relativamente barato con respecto a cómo está en el futuro, cómo protegerse entre categorías de activos, cómo protegerse dentro de una misma categoría de activos, cómo protegerse entre geografías, cuál es el perfil o la tipología de cartera más adecuada en cada momento de la vida y según cuáles sean los objetivos y las propensiones, aversiones al riesgo de una persona. Pues bueno, todo esto es algo que en el curso Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, del que hoy nos han hablado estos 2 señores, Che Cabello y Domingo Solino, que son profesores del curso, junto con un equipo mucho más amplio, pues es algo que podréis aprender entre más cosas. Oye, por cierto, una cosilla, solo porque he visto varias... cuando hablábamos de cartera permanente, que decía alguien, pero la cartera permanente es que demasiado en cash, eso es ahora tirar el dinero, que va un poco enlazado con lo que tú decías, simplemente. Claro. Es verdad, también es verdad que no es cash exactamente, sino son estos productos monetarios que intentan como protegerte mínimamente, pero es verdad que yo quizás sea el punto, por ejemplo, pero de eso es de lo que hablamos también. Bueno, pero ahora hay fondos monetarios en dólares que te están dando el 3, 4, casi claro. 5%, quiero decir que no es poca cosa tampoco. Por eso digo, ¿no? Pero que quizás probablemente a las carteras permanentes clásicas sería la parte que yo ahora mismo pues estaría un poquito menos en esa parte precisamente por los mismos miedos que hemos estado transmitiendo aquí. Claro. Que como ha habido varios comentarios, digo, que no se me escape decirle a esta gente que estoy más o menos de acuerdo, carteras permanentes, esa parte a lo mejor pues ahora un poquito menos. Y por terminar con un comentario, ¿pensáis que está cara la bolsa? ¿Pero cuánto tiempo llevamos diciendo que está cara la bolsa? Cierto.
El año que viene hacemos otro de estos y luego... Claro. Es que y todo eso ha hecho un recorrido que para bajar de esa subida tiene que bajar mucho. Entonces, el timing es muy complicado en bolsa y yo creo que es lo más difícil, ¿no? ¿Qué consejo le damos a los alumnos como empezar en un momento tan complicado como este? Porque yo sí que reconozco que es un momento complicado si quieres empezar a hacer una cartera ahora, ¿no? Pero es que llevamos 3 años, 4 años diciendo que está carísimo. Pero a lo mejor el año que viene será más complicado, ¿no? más vale empezar pronto. Por lo dicho, muchas gracias a los dos por asistir. Si queréis más información sobre el curso, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, la podéis obtener pinchando en el enlace que encontraréis tanto en la caja de descripción del vídeo como en el comentario destacado. Recordad que es un curso online de 6 semanas. Gran parte del curso es grabado. 6 meses. Perdón, 6 meses, he dicho que fue nada. 6 meses. Sí, es la 6ª edición. Han pasado ya más de 2.000 alumnos por este curso, que es un curso online, con clases mayoritariamente, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente grabadas, lo que también da mucha flexibilidad a la hora de poderlo cursar, pues enchufarte la clase en el momento en el que mejor te convenga e ir empapándote. Y si os lanzáis ¿Cuántas horas de grabación son? Por cierto, que esto no lo hemos comentado aproximadamente. Claro, no lo habréis contabilizado, pero... Sí, está por ahí, pero unas 130 o así de grabación. Claro, 130 horas... 130 más las clases prácticas de ediciones anteriores, que esas nunca las contamos, pero se ponen a disposición del alumno y son 20 y tantas o 30 más. Bueno, pues hasta 150 horas a un precio de alrededor de 870 euros sin descuento. Por tanto, os sale a unos 6 euros más o menos, 6 euros y medio la hora de clase de visualización, que probablemente cada una de ellas valga mucho más que esos 6 euros que salen promedio. Pero además es que si os apuntáis, si os lanzáis a apuntaros, ya os lo he comentado antes, pero también en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado encontraréis una serie de códigos en este directo por los cuales o mediante los cuales lograréis un 20% de descuento, de tal manera que la clase grabada en términos promedio aún se abarata bastante más, ¿no? Pues lo dicho, muchas gracias a los dos por asistir, por participar en este directo y mucha suerte con la 6ª edición del curso. Muchas gracias. Gracias, adiós. Un abrazo a los dos y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de directo con Che Cabello, Domingo Soriano, de Los Locos de Wall Street. Más información sobre su curso, ya os lo he dicho, en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Nos veremos en próximos directos porque sin duda habrá más. En algún momento me iré de vacaciones en verano, pero no será, al menos en general, durante el mes de julio, o sea que seguro que tendremos ocasión de reencontrarnos en estos directos. Muchas gracias y hasta la próxima.